La noche del 27 de octubre de 2023, a las 01:37 am, el aire en Puerto Escondido, Jalisco, se pegaba a la piel con una humedad industrial. En la sala de seguridad de la Distribuidora del Sol, el zumbido monótono de los monitores era el único acompañamiento para Miguel Ángel Ramírez, 45, guardia nocturno. Sus ojos, habitualmente velados por la rutina, se fijaron en la pantalla que mostraba el muelle de carga 3. Un camión refrigerado, ligeramente adelantado a su horario, se aproximaba. La forma en que el conductor manejaba, con una rigidez casi militar, y la precisión quirúrgica con la que el vehículo se acoplaba, despertaron en Miguel una chispa de intuición. Era una anomalía sutil, una disonancia en la sinfonía de lo mundano que sus sentidos entrenados no podían ignorar. 15 años de servicio en Jafe, sepultados bajo un manto de olvido autoimpuesto, comenzaron a bullir bajo la superficie, una advertencia silenciosa resonando en el silencio de la noche. Antes de que Miguel pudiera procesar completamente la anomalía, las puertas traseras del camión se abrieron de golpe, no para revelar cajas, sino para vomitar una docena de sombras armadas. Eran sicarios del CJNG, equipados táctica y despiadadamente, que se movieron con una eficiencia brutal. El único trabajador del muelle cayó sin un grito, y el conductor, cómplice o coaccionado, fue arrastrado al interior. Simultáneamente, las cámaras que cubrían la entrada principal parpadearon, mostrando a otro equipo irrumpiendo, siluetas que se disolvían en la oscuridad del almacén. El líder de los asaltantes, una figura imponente que Miguel no reconocía, pero cuyo aura de autoridad era inconfundible, hizo una señal silenciosa. No era un robo, era una invasión, una ocupación metódica. El anonimato de Miguel se hizo añicos, su santuario profanado, y el peso de las vidas inocentes de los pocos empleados nocturnos se posó sobre sus hombros. La decisión era clara: actuar o morir, y con él, todos los demás. Ext, Almacén Distribuidora del Sol, noche, 27 de octubre de 2023, 01:30 am. El aire de Puerto Escondido, Jalisco, se pegaba a la piel con una humedad pegajosa, casi industrial. La Distribuidora del Sol, un coloso de hormigón y metal en el corazón de un polígono industrial, dormía bajo una luna indiferente. Dentro, el zumbido constante de los motores de las neveras y el parpadeo irregular de los fluorescentes creaban una sinfonía monótona. Miguel Ángel Ramírez, 45, un guardia de seguridad nocturno, se movía como una sombra entre los pasillos laberínticos de estanterías repletas de bebidas. El olor dulzón de los refrescos, mezclado con el metal frío y el polvo, se había vuelto un segundo aliento, una parte más de la rutinaria desolación que lo envolvía. Este era su santuario forzado, un purgatorio de anonimato que, por desgracia, estaba a punto de ser profanado por una realidad mucho más brutal. Su rutina era un ritual solitario, una armadura contra el mundo. Miguel llegaba, marcaba su entrada con la misma mano que una vez empuñó armas letales y comenzaba sus rondas. Sus ojos, antes agudos y escaneando amenazas invisibles en la oscuridad de operaciones encubiertas, ahora se arrastraban por monitores de seguridad que rara vez mostraban más que la quietud de la noche. Su cena, siempre la misma, se consumía en silencio, las migas de un sándwich cayendo sobre un manual militar olvidado, su mente vagando entre el presente entumecido y los ecos de un pasado que se negaba a morir. Cada paso, cada respiración, era un intento consciente de mantenerse invisible, un fantasma de lo que fue. Bajo la superficie de su vida actual, Miguel era un campo de batalla. 15 años atrás, el exteniente del Jafe había sido dado de baja, tras una misión traumática, un evento que lo dejó con un estrés postraumático no diagnosticado, una culpa corrosiva y un aislamiento social autoimpuesto. Las cicatrices físicas de antiguas lesiones dolían con cada cambio de humedad, recordatorios punzantes de un cuerpo que había soportado el infierno. Anhelaba la paz, el olvido, la simplicidad de una existencia sin violencia, pero su alma estaba marcada por las pérdidas y los errores, una carga pesada que lo había dejado melancólico y emocionalmente entumecido, un hombre roto en busca de redención. Sin embargo, detrás de esa fachada de resignación, latían fortalezas ocultas. Miguel era un hombre de contradicciones, un protector que evitaba la confrontación, un estratega brillante que ahora contaba cajas. Sus habilidades tácticas y de combate cuerpo a cuerpo, su puntería letal y sus instintos de supervivencia estaban simplemente dormidos, no muertos. Quería olvidar su pasado, pero ese mismo pasado lo había forjado en un arma, una fuente latente de fuerza que ahora, en la quietud de la noche, empezaba a bullir. El almacén, el símbolo de su huida, se convertiría en el escenario de su inevitable resurrección, un lugar donde su verdadera identidad no podía permanecer oculta. Esa noche, la monotonía era su única compañera.
El zumbido de los monitores en la sala de seguridad era el único sonido, una constante que arrullaba sus sentidos habitualmente alerta. Miguel se había convencido a sí mismo de que había dejado atrás al soldado, al ángel que protegía, pero un profundo sentido de justicia y una brújula moral inquebrantable persistían en lo más hondo de su ser. Estaba resignado a su destino, un hombre común en un trabajo mundano, intentando ignorar la corriente subterránea de violencia que el cartel Jalisco Nueva Generación imponía en Puerto Escondido. Pero el universo tenía otros planes, y la tranquila desesperación de Miguel estaba a punto de ser destrozada por una brutal realidad que lo obligaría a confrontar todo lo que había intentado enterrar. Exte Almacén Distribuidora del Sol, Sala de Seguridad, noche, 01:37 am. En la sala de seguridad, el monótono zumbido de los monitores era la banda sonora de la noche, una melodía que Miguel Ángel Ramírez conocía de memoria. Sus ojos, habitualmente velados por la rutina y el cansancio, se posaron en la pantalla que mostraba el muelle de carga 3. Un camión refrigerado, un gigante metálico, se aproximaba, ligeramente adelantado a su horario habitual. No era la precocidad lo que encendió la alarma silenciosa en Miguel, sino la forma en que el conductor lo manejaba, una rigidez casi militar, una precisión quirúrgica al acoplarse al muelle. Era una anomalía sutil, una disonancia en la sinfonía de lo mundano que sus sentidos entrenados, forjados en el gafe, no podían ignorar. Una chispa de intuición profesional, sepultada bajo 15 años de autoimpuesto olvido, comenzó a bullir bajo la superficie, una advertencia silenciosa resonando en el silencio opresivo de la noche, el presagio de que su santuario estaba a punto de ser profanado. Antes de que Miguel pudiera procesar completamente esa inquietante anomalía, las puertas traseras del camión se abrieron de golpe, no para revelar cajas de refrescos, sino para vomitar una docena de sombras armadas. Eran sicarios del CJNG, equipados táctica y despiadadamente, que se movieron con una eficiencia brutal y coordinada. El único trabajador del muelle, un joven conserje que fumaba un cigarrillo, cayó sin un grito, su vida extinguida en un parpadeo. El conductor del camión, cómplice o coaccionado, fue arrastrado al interior del vehículo, desapareciendo en la oscuridad. Simultáneamente, las cámaras que cubrían la entrada principal parpadearon, mostrando a otro equipo irrumpiendo, siluetas que se disolvían en la oscuridad del vasto almacén. El líder de los asaltantes, una figura imponente que Miguel no reconocía, pero cuya aura de autoridad era inconfundible, hizo una señal silenciosa. No era un robo, era una invasión, una ocupación metódica y sangrienta. Desde su escondida en la sala de seguridad, el anonimato de Miguel se hizo añicos con la misma violencia con las que las puertas del camión se habían abierto. Su santuario, el lugar donde había intentado enterrar al soldado, fue profanado. Vio la amenaza inmediata para las vidas inocentes de los pocos empleados nocturnos, el operador de montacargas, los 2 administrativos en la oficina principal. El peso de sus existencias se posó sobre sus hombros, una carga que había intentado evitar durante 15 años. El objetivo del cartel era claramente más que un simple robo, era una operación planificada, una toma de control. Miguel, el fantasma, se dio cuenta de que estaba atrapado, y que la decisión era tan clara como brutal: actuar, desenterrar al ángel que creyó muerto, o morir, y con él la esperanza de todos los demás. La paz que tanto anhelaba se había evaporado, reemplazada por el eco de un deber ineludible. Exte, Almacén Distribuidora del Sol, noche continua. Miguel, con el corazón latiéndole en los oídos, se movía como un fantasma entre los pasillos laberínticos del almacén. Sus dedos volaron sobre los controles de la sala de seguridad, deshabilitando con precisión quirúrgica las cámaras en su sector inmediato, creando puntos ciegos cruciales para su estrategia. La pantalla principal parpadeó, mostrando un corte de energía en la sección de congeladores, una distracción calculada que generó un coro de maldiciones en la radio de los sicarios. El plan era sencillo: sembrar la confusión, ganar tiempo, convertir el vasto espacio industrial en su propio terreno de caza. El hedor a metán frío y el dulzor de las bebidas se mezclaban con el sudor y el miedo, un cóctel que avivaba los viejos instintos de Miguel, despertando al ángel que creyó dormido para siempre bajo el peso de la rutina y el trauma. Los sicarios del CJNG, inicialmente confiados en su superioridad numérica y armamento, comenzaron a mostrar signos de frustración. El líder, el buitre, cuya voz resonaba con una autoridad implacable a través de las radios, ordenó un barrido sistemático. Miguel,
Anticipando sus movimientos, había dejado una trampa rudimentaria en el pasillo principal, una pila de pales estratégicamente colocada, que al ser empujada, descargó una avalancha de cajas de refresco sobre 2 de los asaltantes. El estruendo fue ensordecedor, ahogando los gritos de dolor. Era un mensaje claro, brutal y silencioso. No estaban solos. La sangre manchó el hormigón, un recordatorio gráfico de que este no era un simple robo, sino una guerra en ciernes, y Miguel era su único general. Mientras los sicarios se reorganizaban, sus voces teñidas de ira, Miguel se topó con el conserje, un joven tembloroso llamado Paco, y el operador de montacargas, un hombre robusto llamado Ernesto, escondidos entre las estanterías de bebidas energéticas. Sus ojos, llenos de terror, suplicaban ayuda. El instinto protector de Miguel, ese que había intentado sofocar durante 15 años, se encendió como una brasa en la oscuridad. Ya no era solo su supervivencia, ahora cargaba con la vida de estos inocentes. Con un gesto rápido, les indicó que lo siguieran, guiándolos a través de un laberinto de pasillos oscuros, hacia la zona de oficinas administrativas, un área que ofrecía más escondites y una posible ruta de escape. El buitre, furioso por la resistencia inesperada y la pérdida de sus hombres, intensificó la búsqueda. Su voz, un látigo en la radio. Encuéntrenlo, no dejen ni una rata viva. Miguel, con Paco y Ernesto siguiéndole de cerca, sintió la presión crecer. Sabía que la oscuridad y su conocimiento del terreno solo podían ofrecer una ventaja temporal. Debía actuar con rapidez, antes de que el cerco se cerrara. Utilizando el ruido constante de los motores de las neveras como cubierta, los condujo a un pequeño cubículo de mantenimiento, apretados entre herramientas y productos de limpieza. Un refugio improvisado donde el miedo de los otros era casi palpable. Una carga que Miguel sentía en cada fibra de su ser. La tensión se volvió asfixiante. Los gritos de los sicarios se acercaban. Las linternas barrían los pasillos, creando sombras danzarinas que parecían devorar el aire. Miguel, con la bereta no registrada que había guardado oculta durante años, apenas cargada, sentía el peso de la responsabilidad. Había 2 administrativos más atrapados en la oficina principal, y el tiempo se agotaba. ¿Podría Miguel rescatarlos también? ¿O estaba condenado a elegir a quién salvar, sacrificando a otros en el proceso? Los riesgos se multiplicaban con cada segundo que pasaba. Cada paso del cartel acercándose. La promesa de una confrontación brutal e inevitable colgando en el aire. La elección era un abismo. Miguel sabía que cada decisión que tomaba ahora tenía el peso de la vida o la muerte. Los recursos eran escasos. La esperanza menguaba, y el almacén se había convertido en un campo de batalla donde el pasado y el presente chocaban con una violencia inaudita. El silencio, roto solo por el lejano eco de pasos y voces autoritarias, lo obligaba a pensar rápido, a reaccionar como el soldado que creyó haber enterrado. ¿Qué harías tú en la situación de Miguel, sabiendo que cada movimiento podría ser el último para ti y para aquellos que has jurado proteger en esta noche infernal de Puerto Escondido? Miguel se deslizó por un conducto de ventilación estrecho, el metal frío arañando su piel mientras el eco de los pasos de los sicarios se acercaban peligrosamente. Su objetivo, un pequeño almacén de herramientas donde esperaba encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar para nivelar el campo de juego. Al llegar a su destino, sus ojos escanearon la oscuridad, buscando un extintor o una palanca. De repente, una ráfaga de radio crepitó cerca, y un sicario se detuvo justo debajo de su escondite, hablando con el buitre. Miguel contuvo la respiración. Sus ojos se fijaron en un tatuaje distintivo en el cuello del hombre, un águila devorando una serpiente, idéntico a una marca que había visto una vez, hace 15 años, en un informante de bajo nivel del cartel que luego desapareció. La imagen, un mero fantasma en su memoria, ahora se grababa con una nitidez escalofriante, una pieza de un rompecabezas olvidado. El aire se le atascó en los pulmones. Ese tatuaje, Miguel recordó al detalle, no era de un simple plebe cualquiera. Pertenecía a un sicario de rango medio que había desertado de una facción rival, justo antes de la fatídica misión del GAEF. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. El buitre no era un líder cualquiera del CJNG. Era ese mismo hombre, ahora con cicatrices y el peso de años de violencia, pero inconfundible.
La invasión de la distribuidora no era un asalto aleatorio, ni un mero cobro de piso. Todo se reconfiguró en su mente con una brutalidad demoledora. Miguel no había tropezado con una operación del cartel. El buitre lo había encontrado. O peor aún, Miguel había caído en una trampa diseñada para él. Su santuario de anonimato era una ilusión, y el pasado, una bestia paciente, había venido a reclamarlo. La razón de su baja del GAEF, la misión que lo había destrozado, no fue un fracaso accidental. Ahora lo veía claro. Aquella operación encubierta, la que se saldó con la pérdida de su equipo y su posterior exilio, estaba intrínsecamente ligada al ascenso del buitre y su facción. El almacén, pensó Miguel, no albergaba solo bebidas. Debía contener algo que el buitre necesitaba desesperadamente, algo relacionado con el resultado de aquella misión. Podría ser un cargamento específico, un libro de contabilidad con información comprometedora, o quizás una persona clave que Miguel había intentado proteger entonces. La distribuidora del Sol era un cebo, un nexo crucial en una red de venganza y poder que se extendía 15 años en el pasado. El ángel se dio cuenta de que su huida había sido en vano. El destino lo había arrastrado de vuelta al campo de batalla que creyó haber abandonado. El peso de la revelación era abrumador, pero también liberador. La culpa que lo había carcomido, la confusión sobre su pasado, ahora tenía un rostro, una motivación clara. El buitre no solo era el enemigo de esta noche, sino el eco de su mayor fracaso, la personificación de sus demonios. La supervivencia de Paco, Ernesto y los administrativos aún importaba. Pero ahora se entrelazaba con una necesidad más profunda, la de cerrar un capítulo, de redimir no solo a los inocentes, sino al hombre que alguna vez fue. Miguel ya no era un guardia de seguridad asustado. Era el teniente Ramírez, el ángel del GAEF, con un propósito renovado. El almacén, este purgatorio de metal y hormigón, sería el escenario donde, por fin, confrontaría su pasado y quizás encontraría la paz que tanto anhelaba, o moriría intentándolo. Ext, Sierra Madre, noche, hace 15 años. El rugido de los helicópteros todavía resonaba en los tímpanos de un joven Miguel, entonces teniente del GAEF, mientras irrumpían en el complejo del cartel en la Sierra Madre. La noche era un caos de disparos, gritos y el olor acre de la pólvora. Miguel, con el rostro cubierto de camuflaje y los ojos de un depredador, lideraba a su equipo a través de un laberinto de chozas improvisadas. La misión era capturar a un objetivo de alto valor, un lugarteniente emergente del CJNG. En medio del fuego cruzado, una decisión crítica: asegurar a un civil atrapado o perseguir al objetivo que se desvanecía en la oscuridad. Miguel, fiel a su código, eligió proteger al inocente, una fracción de segundo que costó la vida de su compañero, el cabo Morales, alcanzado por una ráfaga que parecía venir de la nada. Esa imagen, el cuerpo sin vida de Morales, se grabó en su alma como una herida que nunca sanaría, un fracaso personal que lo perseguiría por años. La investigación interna que siguió fue un simulacro, una cacería de brujas que lo señaló como el responsable. La baja deshonrosa, el exilio autoimpuesto, todo se construyó sobre esa noche. Pero Miguel sabía la verdad, una verdad que había reprimido. Antes de la ráfaga fatal, había visto una sombra, un hombre delgado, con un tatuaje distintivo de un águila devorando una serpiente, escapando por una brecha que nadie más había notado. Era el buitre, entonces un mero engranaje en la máquina del cartel, ahora el arquitecto de su presente tormento. La misión no solo había fracasado, había sido comprometida, y la decisión de Miguel, aunque moralmente correcta, había sido explotada. Aquel día, el ángel murió, y un Miguel roto nació, cargando con un conocimiento tácito sobre las debilidades operativas de ese mismo hombre. Una habilidad para prever sus movimientos que ahora, en el almacén, sería su única salvación. Miguel, con la adrenalina todavía latiendo furiosamente en sus venas, había logrado asegurar a los 4 empleados supervivientes, Paco, Ernesto y los 2 administrativos temblorosos, en un pequeño conducto de ventilación en desuso,
su último refugio improvisado. El aire era denso con el miedo contenido, y los ecos lejanos de los sicarios del CJNG se acercaban, sellando el cerco en el laberíntico almacén. En medio de la tensión asfixiante, un detalle crucial se reveló a través de una radio abandonada. El verdadero manifiesto de carga que el buitre buscaba no era para un cargamento de precursores químicos, sino un microfilme oculto dentro de una caja de refrescos, conteniendo la localización de una red de informantes del GAFE que Miguel había intentado proteger 15 años atrás. La invasión no era un simple robo, sino una purga, y el objetivo de El Buitre era destruir toda evidencia, culminando su venganza personal. Miguel se enfrentaba a un dilema insoportable, una bifurcación en el camino, donde cada sendero prometía una pérdida irreparable. La primera opción era simple, aunque brutal: asegurar la huida de los inocentes por una salida de emergencia trasera que conocía bien, sacrificando el microfilme y permitiendo que el buitre consolidara su poder, viviendo con la culpa de un fracaso repetido. Habría salvado sus vidas, sí, pero el cartel ganaría, y la sombra de la violencia se extendería aún más por Puerto Escondido, con futuras consecuencias para los empleados y la ciudad. La segunda, la más peligrosa, implicaba confrontar directamente al buitre y sus hombres, arriesgando su vida, y potencialmente la de los demás, para destruir el microfilme y vengar a su antiguo equipo. La muerte era casi segura, pero representaba una oportunidad para la redención, para romper el ciclo de violencia y proteger el futuro de aquellos a quienes había jurado salvar. Miguel, el protector renacido, sabía que no podía huir más de su deber. Act 8. Clímax. Miguel, con una bereta casi sin munición en la mano y la furia de 15 años de culpa en los ojos, se lanzó a la acción. Había guiado a El Buitre hacia la zona de congeladores, un laberinto de acero y hielo, donde su conocimiento del terreno era una ventaja letal. Activó el sistema de emergencia, encerrando al líder del cartel en la cámara frigorífica principal, su aliento formándose en nubes de vapor. Los dos sicarios restantes, confundidos por el repentino encierro de su jefe y el descenso de la temperatura, quedaron desorientados. Miguel se abalanzó sobre uno, utilizando el frío metal de una tubería como arma improvisada, derribándolo con una precisión brutal, mientras el segundo sicario, preso del pánico, disparó salvajemente, sus balas rebotando inofensivamente en las gruesas paredes de acero, sellando su propio destino en el gélido confín. Dentro de la cámara, el aire helado cortaba la piel, pero el calor de la rabia ardía en ambos hombres. El buitre, con su sonrisa despectiva, subestimó a Miguel, creyéndolo el guardia de seguridad que aparentaba ser. Pero Miguel no era solo un guardia, era el ángel que el buitre había creído enterrado. La confrontación fue visceral, un ballet macabro de puños, patadas y movimientos tácticos. Miguel, recordando la debilidad del buitre para los ataques por la espalda, una lección aprendida en la Sierra Madre, lo forzó a una posición defensiva, usando las estanterías de metal para desorientarlo. Cada golpe era un eco del pasado, cada esquiva una promesa de redención, el ambiente gélido amplificando el crujido de los huesos y el jadeo de la venganza en el aire. Con un movimiento calculado, Miguel aprovechó el exceso de confianza del buitre, recordando un punto de presión específico en la clavícula, una técnica de desarme del gafe que había perfeccionado, impactó con una fuerza devastadora. El buitre se desplomó, su arma resbalando sobre el suelo helado. Miguel, sin dudar, recuperó el microfilme oculto en un compartimiento secreto de una caja de refrescos que el buitre custodiaba. Lo destruyó con una furia silenciosa, rompiendo el ciclo de venganza. La misión estaba completa, el pasado, al fin, exorcizado. Miguel, agotado y cubierto de sudor y sangre, miró el cuerpo inerte de su némesis. La paz no era el olvido, sino la confrontación, la aceptación de su verdadero yo, el ángel que renacía en la quietud de la noche helada. Acto 9. Resolución emocional. Miguel, bañado en el sudor frío del combate y la luz tenue de la madrugada, observó los restos del caos que había desatado. Ya no era el guardia de seguridad que se escondía de su pasado. Era el ángel de nuevo, redimido no por el olvido, sino por la confrontación directa. El almacén, antes su purgatorio de anonimato, se transformó en el altar de su renacimiento, un lugar de epifanía. Los empleados, a salvo, lo miraban con una mezcla de terror y reverencia, testigos de la resurrección de un héroe. Su aislamiento se había roto, reemplazado por la conexión brutal y honesta que nace de la supervivencia compartida. Sabía que no podía volver a la invisibilidad. El mundo lo había reclamado con urgencia.
La paz que tanto anhelaba no era la ausencia de conflicto, sino la convicción de que, cuando el deber llamara, él respondería, llevando consigo las cicatrices de su trauma como insignias de su fuerza inquebrantable. La historia de Puerto Escondido había cambiado para siempre, y con ella la de Miguel, un guardián que, finalmente, había encontrado su verdadero propósito. Miguel, con el sol despuntando tímidamente sobre los tejados polvorientos de Puerto Escondido, sintió el frío metal de la vereta todavía pesado en su mano, un recordatorio tangible de la noche que lo había devuelto a la vida. Los ecos de los disparos y los gritos aún resonaban en su mente, pero ahora venían acompañados de una extraña quietud, la paz que solo la confrontación puede ofrecer. Los empleados, liberados de su terror, lo veían no como el guardia silencioso, sino como un protector, un ángel que había resurgido de las cenizas. Ya no podía esconderse, su anonimato se había desvanecido con la última bala. Miró el horizonte, un nuevo día que prometía no el olvido, sino un propósito. La ciudad, aún herida, esperaba algo más que la indiferencia. Miguel había cerrado un capítulo, sí, pero la historia de El Guardián Olvidado apenas comenzaba, con cada amanecer una nueva pregunta. ¿Qué destino le aguardaría ahora al ángel? ¿O solo el inicio de una batalla aún mayor?